Buenas tardes, mi nombre es Héctor Chévez Gálvez. El día de hoy vengo a exponer el tema 1.8, propiedades físico-químicas de los refrigerantes. Esta exposición es de la materia de Ingeniería en Energías Renovables para la materia de refrigeración y aire acondicionado, presentada por su servidor Héctor Chévez, dirigida al ingeniero Jorge Adrián López Rivera, para el semestre octavo, hoy 21 de junio del 2022. Comencemos con ¿qué es un refrigerante? Se denomina refrigerante o fluido frigorífico al utilizado en la transmisión de calor, que es un sistema de refrigeración, el cual absorbe calor a bajas temperaturas y presión, cediéndolo a temperatura y presiones más elevadas. Aquí tenemos unos ejemplos de gases refrigerantes, como hemos visto anteriormente en la materia. Un refrigerante es todo aquel fluido que tiene la cualidad de, aunque suene irónico, refrigerar o bajar la temperatura de un espacio. Propiedades químicas y físicas de los refrigerantes. Comencemos con la siguiente diapositiva. Primero, entendamos qué son las propiedades químicas y físicas de los refrigerantes. Una propiedad física es cualquier propiedad que es medible. Usualmente se asume que ese conjunto de propiedades físicas define el estado de un sistema físico. Por ejemplo, la densidad, el peso, el tamaño, etc. Una propiedad química, por su parte, altera la estructura interna y molecular de unas sustancias al interactuar con otras sustancias creando una nueva. Las propiedades químicas son observables o distinguibles cuando existe un cambio en la composición original transformándose en otra diferente. Tenemos ejemplos de propiedades físicas, propiedades químicas. Una propiedad química es más meticulosa, una propiedad física es más macro dentro de nuestros elementos refrigerantes. Propiedades físicas de los refrigerantes. Comencemos con el punto de congelación. ¿Qué es el punto de congelación? El punto de congelación de un líquido es la temperatura a la cual se solidifica debido a una reducción de energía. El punto de congelación, en el caso de nuestros refrigerantes, debe ser inferior a cualquier temperatura que exista en el sistema para que así evitar la congelación y la evaporación. ¿Qué queremos decir con esto? Que si en nuestro sistema existe una temperatura, por decir, 60 grados bajo cero, bueno, nuestro refrigerante debe de ser suficientemente fuerte, buscar una palabra, debe soportar estas bajas temperaturas y no congelarse. Obviamente, pues depende mucho del entorno y el tipo de refrigerante y para el tipo de sistema. Pero pues, todo refrigerante debe tener un punto de congelación menor a cualquier parte del sistema. Calor latente. Bueno, la siguiente propiedad es el calor latente, es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. El calor latente de evaporación en este caso debe ser lo más alto posible para que una cantidad de líquido pequeña absorba una gran cantidad de calor. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para que ahorremos en la cantidad de refrigerante que necesitamos y para que no sea muy grande el volumen de refrigerante en nuestro sistema. Volumen específico. Siguiente diapositiva. El volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. El volumen específico debe ser lo más bajo posible para evitar grandes tamaños en las líneas de aspiración y compresión. Como podemos observar, nos conviene un refrigerante líquido para poder introducirlo dentro de todas las partes de nuestro sistema, pero que sea lo suficientemente sólido. Entonces necesitamos un líquido con una densidad muy grande
Para eso, la siguiente diapositiva. La densidad es la relación de peso-masa, normalmente conocido, de una sustancia y el volumen que ocupa en la misma sustancia. Entre las unidades de masa más comunes utilizamos el kilogramo sobre el metro, o el gramo sobre centímetro para los sólidos, o el gramo sobre el líquido, o el gramo sobre mililitro para los líquidos y los gases. La densidad debe ser elevada para usar líneas de líquidos pequeños. Queremos decir con esto, pues como dije en la diapositiva anterior, nuestra densidad debe ser alta para que no tengamos problemas a la hora de utilizar nuestros refrigerantes. Presión de condensación. Continuando con las características físicas, vamos a la presión de condensación. Es la presión dentro de una condensación a la cual el vapor del refrigerante cede su calor latente de evaporación y a su vez se vuelve líquido. Esto varía dependiendo la temperatura. Las presiones de condensación deben ser elevadas para evitar fugas y reducir la temperatura de condensación. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama y como podemos observar, nuestra presión de condensación debe ser elevada para que no fugue y así reducir las temperaturas dentro de nuestro sistema. Continuando, vamos a temperatura de evaporación. En este caso, la diapositiva hablamos sobre la temperatura de evaporación. Se llama temperatura o punto de vaporización de la temperatura mínima necesaria para que en los líquidos no inflamables, en la temperatura a la que esos sólidos pasen a ser vapor. Para el caso de los refrigerantes, la temperatura de evaporación debe ser por debajo de la temperatura ambiente. Siempre por debajo de la temperatura ambiente. Estos son en promedio 26 grados centígrados con unas mínimas de -4 y unas máximas de 55 grados. Propiedades químicas. Vamos a cambiar de tema. Ahora hablaremos de las propiedades químicas. Por ejemplo, de la inflamabilidad, corrosión. El punto de la inflamabilidad a punto de destello es el conjunto de condiciones de presión, temperatura, mezcla de gases de una sustancia de combustión inflamable. Normalmente un líquido produce suficientes vapores que al mezclarse con el aire se inflamarían al aplicar una fuente de calor a una cierta temperatura. Bueno, en este caso no deben de ser inflamables. Debemos recordar muy bien, todos los refrigerantes no pueden ser inflamables y deben de tener además una conductividad eléctrica muy baja. No deben de conducir la electricidad. También otras características es que no debe ser corrosivo. ¿Qué es lo corrosivo? Bueno, la corrosión la definimos como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico en su entorno. La manera más general puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna. Tratándose esto de una característica química, igual los refrigerantes no deben de ser corrosivos. ¿Por qué? Porque afectaríamos el material de nuestro sistema, rompiendo las tuberías o destruyendo el sistema como tal. Su toxicidad igual. No debe de ser tóxico. ¿Pero qué es la toxicidad? Bueno, la toxicidad es la capacidad de una sustancia química de producir efectos perjudiciales sobre un ser vivo al entrar en contacto con él. Tóxico es cualquier sustancia artificial o natural que posee toxicidad. Por ejemplo, los venenos. Su toxicidad, como acabo de repetir, debe ser baja o nula para que se eviten los riesgos en la manipulación de estos gases. Una característica química más es la miscibilidad. Cuando hablamos de miscibilidad, hablamos de un término que usamos en la química para referirnos a las propiedades de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una disolución. Los refrigerantes deben de ser muy miscibles para que así facilitemos cuando estos los tengamos que mezclar con aceites lubricantes donde necesitemos utilizarlos. Seguridad de manejo. Bueno, todo lo que acabamos de mencionar
tiene como objetivo generar una seguridad en el manejo de nuestros refrigerantes. Deben ser seguros frente a riesgo de incendios o explosiones para evitar daños a terceros o daños materiales. Bueno, con esto culmino mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Por el momento les dejo algunos links de empresas encargadas de refrigerantes donde podrán aprender más sobre las composiciones químicas y de seguridad del manejo de refrigerantes, y una página para las propiedades de los refrigerantes. Que tengan bonita noche. Muchas gracias.